Los árboles de jacaranda con su morado penitente han comenzado a dar señales de su florescencia como preludio a la época de recogimiento y religiosidad. Radio al pie de la tradición. Unidos por un mismo fervor. Santa Cuaresma para todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio para los cucuruchos de una manera digital y que ahora lo hacemos a través del podcast de Al Pie de la Tradición. ¿Por qué Al Pie de la Tradición? Hace 17 años con un grupo de amigos realizábamos un conjunto de páginas que en el año 2007 pues salían a la luz como Al Pie de la Tradición, reuniendo cada una de las fotografías, videos, ahora transmisiones para llevarles a ustedes el acontecer de aquel entonces. Para los años 2008, 2009 e incluso en el 2010, durante 3 años consecutivos mantuvimos una radio en línea. Esa radio en línea durante los días previos al miércoles de ceniza, pues realizábamos nuestra tradicional antesala cuaresmal. Ahora los medios han cambiado, justamente pues ya no hay tanta necesidad de que nosotros transmitamos, sino que pues tratamos de recoger cada una de las anécdotas para que ustedes también sean parte de este proyecto llamado Al Pie de la Tradición. Ahora pues son muchos los que transmiten, ahora cada uno de manera digital pues también nos comparte cada una de sus vivencias y pues nosotros lo hacemos de esta manera. Sean bienvenidos a este podcast de Al Pie de la Tradición en esta Cuaresma 2024. Como lo he mencionado, pues justamente hemos convocado a un anecdotario de todos los cucuruchos que justamente nos han comentado en Facebook e Instagram, y sabemos que luego de escuchar este podcast en Spotify o en YouTube, pues también nos dejarán sus comentarios al respecto de mi primer turno. Y con mucho gusto en la segunda edición pues haremos mención de esos comentarios que ustedes nos dejen luego de este anecdotario que tenemos para ustedes en Al Pie de la Tradición. Y como lo hemos dicho, la semana pasada pues convocamos acerca de nuestro primer turno y cada uno recordará de una manera muy distinta ese primer momento en que tomamos el anda procesional de la imagen de devoción que posiblemente fue la que añoramos desde niños y que pues al pasar a las ligas mayores pues logramos obtener ese primer turno. Otros, como en mi caso, pues no pasamos una infancia cucuruchesca como tal, no tuvimos mentores que nos dijeran cómo acercarnos a una primera procesión, incluso cuál era el proceso de inscripción, y pues bueno, vamos a ir contando al respecto de ese mi primer turno. En Facebook, pues gracias a quienes se acercaron a nosotros a podernos comentar y contar cómo fue ese primer turno. Nos comenta Axel Pérez González, un saludo hasta la colonia El Manchén. Su primer turno fue el turno 33 en el brazo 73, justamente un quinto domingo de Cuaresma con Jesús Nazareno de la Caída. La marcha que nos cuenta es Jesús Nazareno del Perdón frente a la iglesia de San Francisco el Grande, allá por el año de 1992. Creo que el quinto domingo de Cuaresma para muchos pues nos trae muy buenos recuerdos porque empiezan a ser como que las procesiones de ligas mayores que muchos alcanzamos a obtener. Y justamente esa era la ilusión que en mi caso correspondía. En el año 2002, cuando decido de manera personal ya enfilarme en esas largas filas de cucuruchos de la antigua Guatemala, no teniendo quien me enseñara sobre cómo participar de los cortejos procesionales, pues decido de mi parte inscribirme primero para el cuarto domingo de Cuaresma para saber qué era lo que iba a suceder el quinto domingo de Cuaresma. Para aquel entonces, con 12 años y con
casi nada de información como cucurucho, pues me atreví a participar del centenario procesional de Jesús Nazareno de la Caída. Aquella bella túnica en color rojo que lucía la consagrada imagen del soberano Señor de la Caída fue totalmente impresionante, la que pues conmovió a muchos. Recordemos, para aquel entonces, ese quinto domingo de Cuaresma se iniciaba a las 8 de la mañana y pues mi turno era el turno 50, justamente. Recordemos, para aquel entonces, a comparación de este año 2024, que son 22 años después, en aquel entonces eran únicamente 51 turnos que salían para el quinto domingo de Cuaresma. ¿Cuál me correspondió a mí? Pues como lo hice mención, el turno 50, el penúltimo turno. Y como muchos cucuruchos en su primera ocasión, pues justamente lo que realizamos algunos es, bueno, ¿dónde me va a tocar? ¿Hasta qué cuadra será? ¿En qué ubicación? ¿Qué debo de hacer? Pues justamente ese quinto domingo de Cuaresma, pues fui desde la salida hasta mi turno. Caminé junto con el soberano Señor de la Caída 50 cuadras, que para aquel entonces, mis 12 años, era bastante. Allá en la colonia Candelaria, pues definitivamente fue un momento único, un momento impresionante. Aquel nerviosismo, creo que a todos nos ha pasado aquella primera vez en un cortejo procesional, ese nerviosismo, el sentir esa vibración dentro de uno, el saber qué iba a pasar, cómo se iba a dar cada momento, hasta sentir ese pequeño vaivén de el anda procesional. También nos ha comentado en nuestra publicación en Facebook, justamente Yerk K. Mi primer turno fue en La Merced, Antigua Guatemala. Nos cuenta que tenía 17 años y desde esa fecha nos comenta que es devoto cargador, mercedario y también es devoto cargador de la Escuela de Cristo. Ahí nos comenta que empezó a cargar en el 2016 y en el 2022 le tocó el turno de honor salida con la marcha Cruz Pesada. Bueno, me imagino que ha de ser de una estatura pues bastante pronunciada para poder alcanzar esos turnos de mayor estatura en la Escuela de Cristo. Recordemos que allá sobrepasan la estatura de 1.60 y que pues justamente se tiene esa oportunidad allá en la Escuela de Cristo a poder realizar ese turno de honor salida el día Viernes Santo. Bueno, quitémosle el honor salida porque me van a confundir algunos de que pues venden la salida. No, es el turno número 1 que tiene el honor de sacar el cortejo procesional del Santo Entierro del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo. Nos comenta también Vicky Zamora, su primer turno fue con la Virgen de San Francisco el Grande, allá por el lejano 2013. El turno era el 11. Le tocó cargar justamente en la final de la primera Avenida Sur. La marcha dice que no se recuerda, pero fue un momento muy especial. Pero en mi segundo año me tocó cargar frente a Catedral. Me sentí tan alegre pues ese turno siempre lo sortean y a mí me tocó. Sin embargo, desde ese año ya no me ha tocado ese turno tan especial. Pues bueno, creo que al final cada uno de los cortejos procesionales y justamente de alguna imagen de devoción que cada uno tiene, pues uno anhela ese turno, ya sea de salida, que en nuestros casos en Antigua Guatemala, pues sabemos que los turnos de mayor estatura son los que tienen ese honor de sacar los cortejos procesionales, aunque recordemos que ya dentro de la Antigua Guatemala
Ya son pocos los cortejos procesionales que dan esa posibilidad. En el caso de este primer domingo de Cuaresma, es un turno extraordinario salida. O sea, sí se vende a otras personas. En mi caso lo pude obtener en el 2023. Luego, post pandemia, pues se me da esa oportunidad y pues tuve ya la oportunidad del primer domingo de Cuaresma. El segundo domingo de Cuaresma sí sigue con la manera tradicional que en la antigua Guatemala se ha realizado por durante muchos años. Los de mayor estatura son los que tienen el honor de sacar a la imagen que se procesiona ese domingo. El tercer domingo pues se sortea y luego pues nuevamente nos vamos al cuarto domingo de Cuaresma, que sigue con esa tradición de que los más altos sacan el cortejo procesional. Ya sabemos que el quinto domingo, el domingo de Ramos, pues se hace de manera sorteada, y de ahí pues nos trasladamos hasta Miércoles Santo con Jesús del Milagro, y de ahí pues justamente en San Cristóbal el Bajo. Recordemos que en el caso de San Francisco el Grande, como nos comenta Vicky Zamora, pues ahí justamente pues se realiza el turno que él la saca, y luego ya sigue el turno número 1, como que fuera el turno 2, pero conservan el turno 1, pero ya a las afueras del santuario de San Francisco el Grande. Viernes Santo, pues sabemos que en la madrugada, en la Merced, pues sí realiza un sorteo, y de ahí los santos entierros, tanto de San Felipe como el de la Escuela de Cristo, mantienen a los que tienen mayor estatura para poder sacar los cortejos procesionales. Tengo entendido que este año San José Catedral pues ya cambió esa modalidad. Ya pudimos observar dentro de los turnos extraordinarios que tienen para vender el día Viernes Santo, aparece el turno de salida. Entonces, eso también como información para ustedes por si desean tener esa oportunidad, como pues nos comentaba en su momento Yerk Sea y pues Vicky Zamora en el caso de el paso procesional en San José Catedral. Creo que al final quienes tenemos una estatura pues relativamente baja, no tenemos la oportunidad de los turnos de salida, pero sí contamos con que en algún momento nos pueda tocar el turno de catedral. Al final, el paso piadoso que se realiza en San José Catedral de los distintos cortejos procesionales, creo que lo enamora a uno mucho más de estas bellas devociones que nos han dejado nuestros antepasados. Bueno, esto nos lo compartió Vicky Zamora. Ahora veamos qué nos dice Edwin Enrique Ramos Jiménez. Mi primer turno en la procesión mayor me lo regaló la hermandad, ya que ese mismo año me tocó la entrada en la procesión infantil. Fue un jueves santo 2 de abril de 1989, de la 12A a la 11 avenida sobre la primera calle. El brazo fue el número 56, cuando todavía te vendían hasta 4 turnos. Este año se cumplen 35 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, creo que ya se ha perdido esa tradición también de los turnos cuando se despiden de las procesiones infantiles. Recuerdo que en San Bartolomé Becerra, justamente para la procesión infantil del cuarto sábado de Cuaresma, pues bueno, no desde mi parte, porque como les comentaba en su momento, yo no participé de los cortejos procesionales infantiles, pero mis hermanos sí tuvieron esa oportunidad. Ellos lograron alcanzar el turno número 1 de la procesión infantil, y dentro de su sobre, incluso me recuerdo que hubo dentro del acto protocolario de solicitud de permiso para que se pudiera procesionar las réplicas de Jesús Nazareno de la Caída y Virgen de Dolores. Dentro del protocolo había una despedida que le hacían a los cucuruchos que ya se despedían de la procesión infantil, y de una vez le entregaban el último turno del cortejo procesional del quinto domingo de Cuaresma. No recuerdo, no tengo aquí a la mente el dato del turno en este momento, pero sí me recuerdo que fue sobre la calzada Santa Lucía. Aquel recorrido que en el año todavía 2008-2009 realizaba viniendo de la Merced hacia
toda la primera calle buscando la Alameda Santa Lucía hasta la quinta calle, para luego retomar toda la séptima avenida. Ahora pues ya no recorre esos espacios, aunque este año ya con la información que ha dado la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída, pues vuelve a recorrer un poquito más de la calzada Santa Lucía. Pero sí, así como el caso de Edwin Enrique Ramos Jiménez, que nos comparte que al despedirse de la procesión infantil, pues les obsequiaban el turno para el día Jueves Santo. Pues bueno, ya con el comentario que realiza, pues está hablando de Jesús Nazareno Cristo Rey allá en Candelaria. Carlos López pues también nos comparte su anécdota. Mi primer turno fue para la procesión del Señor Sepultado de San Felipe el Viernes Santo. Fue el penúltimo turno, el 49, brazo 2. Me tocó cargarlo cuando la procesión aún llegaba a la Escuela de Cristo de la esquina de la Segunda Avenida Sur, en el callejón que conecta con la plazuela de la Escuela de Cristo. Un turno complicadísimo que me tocó a las 12 de la medianoche. ¿Cómo no recordar ese primer turno? Y justamente en ese cruce que se realiza buscando la plazuela de la Escuela de Cristo, y que pues desde el año 2005 ya no lo realiza, y que definitivamente ya el turno 49 para ser el penúltimo nos indica que para este año pues justamente salían solamente 50 turnos. El anda procesional que posiblemente nos comenta acá Carlos López fue el anda de 80 brazos, que aún giraba en ese cruce de la Segunda Avenida en búsqueda de la plazuela de la Escuela de Cristo. Ya al año siguiente pues ya sabemos la historia del anda procesional de 100 brazos, que aún pues procesiona el cortejo procesional del Santo Entierro del Señor Sepultado de San Felipe, y que ahora pues ya no llega a esas inmediaciones, pero 50 turnos para aquel año. Ahora pues ya se logra observar un turno 95, un turno 96, que ha sido prácticamente el límite, porque recordemos que todavía repiten alrededor de 5 cuadras y de manera sorteada quienes tienen esa posibilidad de llevar en hombros nuevamente al Señor Sepultado de San Felipe. No nos comentó el año, pero sí que a la medianoche le tocó. Muy bien, y con el fondo de las Solevaciones de Cristo pues también compartimos parte de las informaciones que algunas hermandades también nos comentaron al respecto de algunos cambios dentro de las actividades que se realizan. Al menos para el día que se publica este podcast, que es miércoles de ceniza, tenemos un cambio de velación de la venerada imagen de la Santísima Virgen de Dolores de Santa Catalina Bobadilla. Pues recordemos que ella se realizaba el sábado antes de ceniza, su solemne velación, y que ahora se realiza el miércoles de ceniza. A las 8 de la mañana está programada la Santa Eucaristía, y luego pues se queda en veneración la Santísima Virgen de Dolores. Asimismo, este sábado después de ceniza pues también hay un cambio radical de una de las velaciones de Viernes de Dolores, trasladado para este sábado 17 de febrero. Es la venerada imagen de la Santísima Virgen de Dolores de Santa Inés del Monte Pulciano, que durante su velación pues también estará recibiendo a todos aquellos romeristas que van con rumbo, que vienen desde Ciudad de Guatemala con rumbo al santuario San Felipe Apóstol, a la tradicional romería que este año se cumplen 102 años, a la milagrosa imagen del Señor Sepultado y Santísima Virgen de Soledad. También algunos amigos nos comentaron cuál fue mi primer turno, y justamente pues vamos con Diego Hernández. Diego nos comenta que yo recuerde muy bien, fue el primer turno en una procesión grande, porque de allí desde pequeño me llevaban a la infantil del pueblo, pero no recuerdo nada. Hasta en el año 2009 que cargué por primera vez al Nazareno de los Antigüeños
pues para quienes son fuera de la antigua Guatemala, se refiere a Jesús Nazareno de la Merced. Cuando se sorteó por primera vez las estaturas para los turnos, y me tocó el número 3, justo en la esquina con la marcha fúnebre Señor de la Merced. Y me llevó de la mano hasta mi turno mi abuelito, que en paz descanse, quien fue quien lo pagó también, y yo lo acompañé a él hasta el año 2012, en su turno con el colocho mercedario, el último turno. Increíble la historia que nos comparte Diego, y pues bueno, es parte de esa tradición que muchos pues obtuvimos de parte de nuestros abuelos. Hay quienes directamente de nuestros padres, pero generalmente el abuelo ha sido el que ha tomado un papel muy importante dentro de la devoción de cada uno de nosotros. El licenciado Haroldo Chacón España nos comentó también: fue en la Escuela de Cristo con el Cristo de las Misericordias, militando en la Hermandad del Dulce Rabí. Invitaban hermandades para ese cortejo y yo no daba la altura en las mayores. Y allí me estrené en mi primer turno y se los debo, me estrené el turno. No se recuerda el número del turno, pero la marcha fue Divino Nazareno de Jocotenango. Asimismo, pues también nos comentó Yasmín Román. Nos dice: de niña todo bien, un miércoles santo en la infantil de la Merced, allá por el año 2007. En mi juventud fue que la cosa cambió. 2 veces cargué, una por la anécdota y la otra para ver si ese año quedaba mejor en la ubicación de turnos. Pero no, estuvo peor, y desde ahí que ya no me gustó cargar. Muy bien, creo que ha pasado con los niños, cuando justamente no se tiene la prudencia de los padres, el explicarles cómo va a ser esa primera ocasión y justamente el qué se debe de hacer. Y creo que para algunos quedó como ese estreno y despedida. Kenneth Castillo pues también nos comentó ya en la página de Antigua Cuaresmal su primer turno. Mi primer turno en San Bartolo en el año 96 para la Cuaresma. Pero en la Antigua mi primer turno fue en abril del 95 en la procesión extraordinaria de 100 años de la Hermandad de Jocotenango. Asimismo, ya en las últimas anécdotas que nos compartieron en este anecdotario de Al Pie de la Tradición, nos comenta Anthony Mendoza: mi primer turno fue en la Antigua Guatemala. Las marchas fueron Jesús de San Bartolo, primera tanda, y la Granadera en la Bendición. Fue en la procesión de Jesús Nazareno de la Humildad de San Cristóbal el Bajo en el año 2023. No nos comenta el número de turno, pero me atrevo a decirlo que fue el turno 15. Recuerdo que aproximadamente es el turno, entre turno 13, turno 13, 14 son los que tienen la oportunidad de ese turno de la bendición allá por el puente de Belén, ya ingresando al antiguo Guatemala. Y sí, definitivamente es una bendición el que se pueda estrenar uno con este cortejo procesional de Jueves Santo allá en San Cristóbal el Bajo. Byron Gutiérrez: mi primer turno fue en 1986, cuando tenía 14 años en la procesión de Jesús de los Milagros. Ya nos fuimos a la ciudad capital junto con el comentario que nos hacía Edwin Enrique Ramos Jiménez con Candelaria, y esta vez nos vamos a San José. Mi primer turno fue en el 1986, 14 años en la procesión de Jesús de los Milagros. Fue el último, y le agregué el último. Fue el turno 56, brazo 1, de la esquina de la Quinta Avenida y 14 Calle, Parque Concordia, a la Quinta Avenida y 13 Calle. Marcha fúnebre, Divina Palabra. Y nos comenta con mayúsculas: inolvidable. Muy bien, Byron Gutiérrez, qué bueno que se recuerde incluso de la marcha. Qué alegre el que podamos tener muy pero muy pendiente ese primer turno. Víctor López nos comentó:
procesión infantil de Candelaria en 1984, y en procesión grande me lo obsequió Monseñor Marco Aurelio González Iriarte, al llegar a la altura mínima por ser su monaguillo desde los 7 años en Candelaria. Muy bien, casi igual que el de Edwin Enrique Ramos, solo que en esta ocasión fue por ser el monaguillo de Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Brandon de la Rosa, mi primer turno en San Bartolo, mis amigos se quedaron por mí. A ver, dice, mi primer turno en San Bartolo, mis amigos se quedaron por mí desde las 6 a.m. hasta las, ya entendí, hasta las 10 de la noche, un par de cuadras antes de la iglesia de la Merced. Sí, Ave María Purísima, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y qué bueno contar, porque recordemos que al no ser un familiar, los amigos también forman una parte muy importante dentro de esta devoción. Y el poder contar con amigos que lo acompañen a uno a ese primer turno, y sobre todo el que lo alienten a poder llegar hasta ese primer turno, sea la hora que sea, pues definitivamente escogiste, Brandon, los mejores amigos para un cortejo procesional. Carlos Ildefonso Gómez. Mi primer turno después de infantiles fue en Viernes Santo con el sepultado de San Felipe en el año 2008. El último turno. Ojo, recuerden lo que les decía, el penúltimo que nos comentaban allá arribita. Nos decían que era el turno 49. Y aquí Carlos Ildefonso en el año 2008. El último turno 58. Brazo 16 con la estatura mínima de 1.20. Para este 2024 la estatura mínima es de 1.22. Vean cómo han cambiado las cosas, aunque sí ya son varios años de diferencia. De la séptima calle y segunda avenida hacia la séptima calle y primera avenida. Una cuadra bastante larga. Los del turno 1 nos querían relevar en la calle de los Pasos, pero otros cucuruchos y miembros de la hermandad no lo permitieron, para que pudiéramos cargar nuestro turno completo. Imagínense hasta dónde era el último turno para el año 2008 y ahora hasta dónde se ubica el último turno, ya a tan solo aproximadamente una hora de ingresar el cortejo procesional sobre la calle real de San Felipe de Jesús. Juan Muñoz, y bueno, me imagino que va a ser el tercero de la generación con ese nombre, Juan Muñoz III. Mi primer turno fue con Jesús Nazareno de San Miguel Morazán. Qué alegre encontrarnos con amigos desde Chimaltenango. Y nos dice, a los 13 años, un miércoles santo por la noche, más de 25 años acompañándolo. Qué alegre. Susi Lemos Urrutia, mi primer y único turno fue un Viernes Santo en la del Calvario por la municipalidad. Mari de Dubón, mi primer turno, honor Palacio Nacional de Viernes Santo en la procesión del Calvario. Y nos comenta que tenía 18 años. Y pues bueno, estas son las anécdotas que cada uno de los que fueron convocados al anecdotario de Antigua Cuaresmal para este podcast de Al Pie de la Tradición nos compartieron en esta oportunidad. Creo que cada uno tiene un momento muy importante, el que tengan ese recuerdo tan anhelado de ese primer turno. El mío sí, pues definitivamente fue un cuarto domingo de Cuaresma, aunque al inicio pues buscaba, y como lo comentaba en el podcast cuando pues Axel Pérez González nos comentaba acerca de San Bartolo, allá su turno allá por San Francisco el Grande, pues el mío fue cuando Jesús Nazareno de la Dulce Mirada, pues justamente para aquel entonces habían
solamente 17 tandas. Ya era la anda de 60 brazos, claro. Tenía apenas 2 años de haber sido consagrado. Pero ese primer cortejo procesional, cuando la procesión, óigame bien, la procesión al salir de la aldea buscaba ya en la calle que va hacia Santa María de Jesús, buscaba directamente el Calvario, no la bendición, no ingresaba por el puente Belén como lo hace en la actualidad, sino que buscaba el Calvario y se venía por toda la alameda del Calvario e ingresaba a la antigua Guatemala justamente por el puente del Calvario, y no se iba sobre la calle de los Pasos, buscaba la segunda avenida. Al llegar a la segunda avenida buscaba ese cruce que nos comentaba Carlos López, si no estoy mal, en buscar la plazuela de la Escuela de Cristo, y pues justamente ya pasar en esa esquinita de la Escuela de Cristo, pasando frente a lo que es el parquecito y la esquina de la Escuela de Cristo, y buscar toda la calle de los Pasos. Al buscar la calle de los Pasos, pues ya buscaba hasta la tercera calle, hasta lo que es el callejón que busca Santo Domingo, si no estoy mal es el Callejón del Sol, para buscar el barrio de Concepción y ya buscar el Parque Central. Pues bueno, eso recordando aquellos recorridos del año 2002, 2003, 2004. Ahora pues ya no busca ese barrio de Concepción, pero para recordar esos recorridos, aquella primera vez, el turno 16, brazo 17, pues tuve la oportunidad de cargar en aquella ocasión. ¿Cuántas tandas salían? Salían solamente 17. Pues entonces, Carlos, ¿cuánto medías? Pues yo medía aproximadamente en aquellos primeros años entre 1.22, no, tampoco, entre 1.25 y 1.30. O sea, eran los penúltimos turnos en cada cortejo procesional que en aquel 2002 tuve la oportunidad. Recuerdo que eso fue en Santa Ana. En San Bartolo, como se los comenté al inicio, fue el turno 50, brazo 51. Allá por la colonia Candelaria, tuve la chance de poder cargar con Jesús Nazareno de la Humildad. Allá sí pues me mandaron como al turno 20. Pero bueno, también salían entre 22 y 23 turnos para aquel entonces. Y bueno, también era la anda de 60 brazos. Y con Jesús del Milagro, mi Nazareno de mucha devoción, que desde ese 2002 hasta la actualidad, pues justamente ya el fin de semana fui a inscribirme para este 2024, ha sido al único que no he dejado de cargarle cada miércoles santo. Para aquel entonces Jesús del Milagro sacaba solamente 10 turnos y yo tenía el turno número 9. Pero bueno, eso es historia, eso es parte de las anécdotas que cada uno de nosotros tiene como tal. ¿Y cuál fue mi marcha, mi primer marcha? Pues Mater Dolorosa de Julia Quiñones. Creo que el compartir con ustedes este anecdotario de Cucuruchos definitivamente se volvió tan largo que creo que tendremos una segunda parte y dependerá de los comentarios de Spotify y YouTube o de Facebook, que lograremos subir este audio para que ustedes pues también formen parte de este anecdotario de Al Pie de la Tradición. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias. Qué gusto el acompañarlos en esta Santa Cuaresma 2024. Recordemos pues que del polvo somos y en polvo nos convertiremos. Vivamos estos días de penitencia y meditación recordando que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que crea no muera, mas tenga vida eterna. Jesús te ama, Cucurucho. No tienes nada que temer. Jesús, nuestro único amor, jamás se olvidará de nosotros.